Si se apagan las luces, no lo veo. No lo veo allá. Vaya, profe, también que te dio culo. No lo veo porque necesito ver su carita, a ver si usted está entendiendo. Si me apagan la luz, de repente yo no sé por qué me está entendiendo. La cara define más que Ya te lo mandé. Sí. José. No, no puede ser ahora así. Ok, me dijeron que no saben lo que es ni una célula. Me dijeron eso algunos. Esto que ustedes ven aquí en esta imagen es la terminación de un nervio. Acuérdense que el nervio inerva al músculo. Y el nervio tiene una terminal que es como un botón. ¿Están viendo la forma? Tiene la forma de un botón. Y ese botón encaja en la membrana del músculo. Y eso produce una sinapsis, que se le llama comunicación entre dos células. Porque el botón es una célula y el músculo es otra célula. Cada vez que dos células se comunican, a eso se le llama sinapsis. Sinapsis. Entonces, yo voy a hablar un poquito sobre, les doy la bienvenida al curso, les deseo lo mejor. Estamos siempre dispuestas, las profesoras y los profesores que le vamos a dar clase, a poder solventar sus dudas y poder ser parte de ese ente entre ustedes para que aprendan y puedan pues lograr al final esa meta que es poder terminar su maestría. Para aprender hace falta cometer errores. El que no comete errores es como que también cuando aprendo a andar en bicicleta. Si yo no me caigo nunca, en algún momento cuando aprendí a manejar bicicleta, yo me caí, por lo menos una vez. Pero de esas veces que me caí y me levanté, aprendí. Hasta que en un momento dado, solito me fui, mi mamá y mi papá no me empujó más, ¿verdad? Así mismo pasa cuando estudiamos. Nos vamos a caer, pero nos tenemos que levantar. Si desde ya decimos no puedo, tu sistema empieza a bloquearse. Mandas una señal que dice no puedo. Y cierras tu cerebro a aprender. Entonces, necesitamos cometer esos errores, pero es importante que nos levantemos. Y hay que decidir enmendarnos para poder aprender de ellos. Y con eso quiero iniciar la clase. No quiero verlos desanimados. El tema que voy a explicar es un tema que desde el punto de vista de la medicina es bastante complejo, pero voy a tratar de explicárselo de la forma más sencilla. Miren, cuando yo hablo de excitabilidad celular, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es la excitabilidad? Una célula es excitable porque es capaz de responder, en este caso, a un estímulo. ¿Cuál puede ser el estímulo? Que me tocaste. Estoy aquí tranquilita, tú me tocaste y yo reacciono, ¿verdad? Si estoy aquí y me pones la luz en la vista, mi vista se va a enfocar en la luz. Eso es un estímulo. Entonces, todas las células que responden a estímulos se llaman excitables. Esa capacidad que tienen las células de responder a un estímulo externo, sea mecánico, sea calórico, sea doloroso, se llama célula excitable. Entonces, en nuestro cuerpo, ¿qué células son excitables? En nuestro cuerpo, las células que son excitables son todo nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está formado por neuronas que se comunican entre ellas y hacen sinapsis. Sinapsis, esa cosa que vemos como cortocircuitos. No sé si me entienden la palabra, esos cortocircuitos. Además, las glándulas. Tenemos muchas glándulas en el cuerpo. ¿Qué glándulas usted se acuerda o conoce? Sudorípara. La glándula sudorípara. ¿Cuál otra glándula usted conoce? Tiroides. La tiroides, importante. ¿Cuál otra? Suprarrenal. La suprarrenal, que son las que están arriba del riñón, que también son importantes. Y tenemos el páncreas, que es una glándula, que secreta enzimas. Importante para poder digerir la comida. El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Y sin el hígado, estamos jodidos, dice el dicho, porque él se encarga de muchas funciones en el cuerpo, como desintoxicar la sangre de compuestos tóxicos. Todos esos fármacos que tomamos, el alcohol que tomamos, los metaboliza el hígado. El riñón no es una glándula, es un órgano, pero el riñón, por ejemplo, se encarga de filtrar la sangre para que esa sangre llegue bien filtrada y se puedan llevar a cabo esas funciones. ¿Y qué otra cosa es excitable en el cuerpo? Los músculos. ¿Por qué? Porque los músculos responden a estímulos. Entonces, ¿cuántas células
cuerpo son excitables todas las glándulas, todo el sistema nervioso y los músculos. ¿Y cuántos músculos hay en el cuerpo? 3 tipos de músculos. El esquelético, que es el que nos permite movernos, el liso. ¿Y quién tiene músculo liso? El pulmón. ¿Quién tiene músculo liso? El sistema digestivo. ¿Quién tiene músculo liso? Y el músculo cardíaco. Los 3 responden a estímulos. Si yo lo estimulo, ellos se excitan. Ellos responden. Ellos se contraen y se relajan. No sé si está claro el concepto de excitabilidad. La capacidad que tienen las células excitables de responder a un estímulo externo. ¿Qué células del cuerpo son excitables? Todo el sistema nervioso, todas las neuronas, las glándulas del cuerpo y los músculos, que son 3. 3 músculos. ¿Ustedes en cuál se dedican? Ustedes como educadores físicos solamente al este. Pero el músculo cardíaco y el músculo liso también son células excitables. ¿Sí? Y cuando yo hablo de una célula, ¿se acuerdan de esto algunos? La célula tiene 3 componentes básicos. Una célula, que hay células vegetales y hay células animales. Yo me enfoco en la animal, pero las células por lo general tienen 3 componentes básicos. Tienen un núcleo, donde está el ADN, donde está el componente que nos da mi mamá y mi papá, que es la herencia, es lo que me hace ser una persona única. El citoplasma, que es donde están las organelas, porque hay otras organelas que realizan funciones. Por ejemplo, aquí están las mitocondrias, que son las que proveen energía al cuerpo. Y la membrana celular. O sea que todas las células tienen 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que tienen todas células? Núcleo, citoplasma y membrana plasmática. Aquí tenemos una membrana celular. Ahora yo voy a estudiar la membrana de la célula. ¿Y qué vemos en esa membrana? ¿Qué les llama la atención de esa membrana? Que tiene, parece como un sándwich, ¿no? Parece una doble capa. Tiene como si fuera un pedazo de pan aquí, un pedazo de pan acá y acá está el queso. ¿Sí o no? Que parece un sándwich. Tiene una doble capa de lípidos, fosfolípidos, ¿sí? Que son los principales componentes de la membrana celular. Tiene unas colas que están hacia adentro y unas cabezas que están hacia afuera. Las cabezas son, si se puede decir así, hidrosolubles, son solubles al agua. Mientras que las colas son liposolubles, es decir, insolubles en el agua, son las que tienen ácidos grasos. Pero ¿qué otra cosa vemos? Unos canales o unas proteínas que atraviesan toda la membrana. Por esos canales o por esas proteínas es que pasan los iones. Es que pasan los iones como el calcio, el sodio, el potasio. ¿Sí? Para poder atravesar la membrana celular. Los gases, el oxígeno, el CO2, ¿por dónde atraviesan la membrana? Por la membrana fosfolípica. ¿Qué otra cosa veo en la membrana que me llama la atención? Unas moleculitas aquí, verdes, esas se llaman colesterol. El colesterol en la membrana celular le da estabilidad a la membrana, es lo que la hace estable. ¿Sí? Y esto que vemos aquí es lo que nosotros le llamamos glucolípidos. Glucolípidos. Y ellos tienen funciones diferentes. Algunos actúan como enzimas, otros tienen acción de receptores. A ellos se les unen receptores, funcionan como receptores, se les unen hormonas, se les unen neurotransmisores. Entonces, en conclusión, la membrana tiene, si se puede decir así, 3 elementos importantes. Miren lo que dije, la célula tiene 3 componentes básicos: núcleo, citoplasma y membrana plasmática. ¿Eso está quedando claro? Sí. Pero la membrana como tal tiene 3 elementos importantes, que son la doble capa de lípidos, que es la que ven ahí azul con las colitas hacia adentro y las cabezas hacia afuera. Esta es la membrana fosfolipídica. Proteínas, que son transmembranales, unas atraviesan toda la membrana, otras son unos poros que se activan por donde entran los iones. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa tenemos? Colesterol. ¿Y el colesterol para qué es importante? Para darle estabilidad a la membrana de la célula. Y estos son los glucolípidos, que tienen función de ¿qué? Ellos actúan como receptores. ¿De quién? Ellos captan las hormonas, ellos son los que captan
captan los neurotransmisores que liberan las neuronas. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. ¿Todo el mundo está claro? ¿O alguien no está claro? ¿Me puede repetir las tres partes de membrana celular? Tiene la doble capa de lípidos. Sí. Y la capa de lípido está formada principalmente por fosfolípidos. Ese es el primero. ¿El otro componente cuál es? ¿Esto cómo se dice que se llama? Las proteínas, que se le llama, esta se llama proteína integral. Por ahí pasan los iones. ¿Y este verde cómo se llama? Colesterol. ¿Y para qué sería? Darle estabilidad a la membrana celular. ¿Y este? Glucolípidos. Que actúan como receptores, actúan como bombas, catalizan enzimas, tienen varias funciones. Este es lo mismo. Sigue viéndose el sándwich, la membrana celular. Aquí ustedes pueden ver la doble capa de lípido que yo les menciono. Las cabezas son hidrosolubles, son solubles en agua, miran hacia el citosol, y las colas son liposolubles, insolubles en agua, no se ponen en contacto con el agua. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que la membrana tiene permeabilidad selectiva, no por allí pasa lo que quiere, son selectivas. Entonces, por las canales o por las proteínas pasan los iones. O sea, no pasan por donde ellos quieren. Los iones, el sodio, el potasio, el cloro, ¿por dónde pasan? Por las proteínas. Pero los gases pasan ¿por dónde? Por la doble capa de lípidos. Entonces, selectivamente permeable. Es selectiva para las moléculas hidrosolubles, ¿verdad? Es selectiva para las moléculas hidrosolubles. Y las proteínas que vemos aquí, miren, ellas tienen como un canal, y ellos se abren o se cierran. Y esa proteína, que es un receptor, transporta iones de un lado al otro de la membrana. ¿Sí? El colesterol que lo vemos aquí es el que va a estabilizar la membrana. Y la porción que protruye de la proteína es el glucolípido. ¿Ya lo vimos? ¿Estamos claros? Ojo, no tengan pena, pregunten si estoy hablando y no me están ¿Los entendiendo. glucolípidos tienen que ver con glucosa, no? No. Los glucolípidos son un tipo de, por ejemplo, una parte de las proteínas que va a actuar como puede tener muchas funciones. O sea, puede actuar como un receptor. A él se le unen las hormonas que se liberan del cuerpo, ¿sí? La glucosa es otra cosa. La glucosa es un sustrato. Pero el nombre no tiene nada que ver con No. la grasa y la glucosa. No es una combinación. No es, la glucosa vamos a ver que es otra cosa. Es un sustrato importante que provee energía. Y los fosfolípidos no tienen nada que ver con los fósforos y los lípidos. Los fósforos no, son moléculas que están compuestas por complejos lipídicos, por grasas, ¿no? Profe, esa membrana que estamos viendo ya rodea la célula. Esa membrana, voy de nuevo por esta la célula. ¿Están viendo la célula de allá atrás? ¿Qué rodea? La célula es todo ese componente. ¿Qué está en el centro? El núcleo, ahí está protegiéndose el ADN. ¿Sí? Y ese núcleo está en el centro de la célula. Rodeando por dentro, es como si fuera un líquido, está el citoplasma. Y en el citoplasma están los diferentes organelos. Está la mitocondria, está el ribosoma, está, ¿verdad? Todos los organelos que hay en la célula. Y lo que rodea por fuera la célula, por eso se le llama membrana plasmática, es la membrana celular. Okay. Pero dice que los gases pasan por la doble capa De lípido, por la doble capa de lípido. ¿Cuál es la doble capa de lípido? El sándwich. La cabecita. La cabecita y la cola. ¿Sí? Por aquí pasan los gases. Por aquí. ¿Pero por dónde pasan los iones? Por la proteína. Por los canales, por las proteínas receptoras. Usted mencionó otras que llamaban por esa misma vía. ¿Otras qué? Otras que viajaban por la misma vía de la proteína, que eran los iones. ¿Qué iones? Por ahí, bueno, cuando hablo de iones, por ahí pasa el sodio, pasa el cloro, pasa el calcio, ¿verdad? Son selectivas, son proteínas selectivas para el paso de iones. Lo que estaba azulito en la imagen anterior. Es lo mismo que está aquí amarillo. Fosfolípidos. Esa es la doble capa de lípidos, por eso se llama
que protruye de la proteína que actúa como receptor es el glucolípido. ¿Sí? Vamos repasando lo que no y lo que sí nos acordamos de la célula. ¿Qué es esto? Yo les dije que tenemos la membrana lipídica, tenemos las proteínas o los canales. Entonces las moléculas se transportan de dos formas. ¿Por dónde se transportan? O por la doble capa de lípido o por las proteínas. Entonces hay dos tipos de transporte. El transporte llamado pasivo y el transporte llamado activo. Así facilito, el transporte llamado pasivo es el que pasa sin problema a través de la membrana, usando una proteína integral. Pasa. El transporte activo es el que requiere energía. Es el que requiere ATP para que los iones puedan entrar. Y normalmente lo hacen en contra. O sea, ellos normalmente no pueden entrar, entonces usan el ATP para poder entrar a la membrana celular. Entonces voy de nuevo. ¿Cuántos tipos de transporte tiene la célula? Dos. Pasivo y activo. Pasivo y activo. El transporte pasivo se puede dar de dos maneras. Por difusión simple, es decir, las moléculas atraviesan la membrana celular de un lado al otro porque existe un gradiente de concentración. ¿De dónde hay más? A donde hay menos. Difunden. Y el otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada. ¿Qué significa facilitada? Que requieren una proteína para que los ayude a pasar. Yo no sé si me están comprendiendo. Facilitadas porque requieren de una proteína que los ayude a pasar al otro lado de la membrana. ¿Cómo se llama ese? Facilitada. Utiliza una proteína transportadora. Por ejemplo, la glucosa utiliza ese mecanismo de transporte. Utiliza el transporte pasivo, pero facilitado, el transporte facilitado. A veces la glucosa requiere de el gradiente que genera el sodio para poder entrar, porque ella normalmente no entra tan fácilmente a través de la membrana. Entonces tenemos los dos tipos de, ahorita lo vamos a ver como una imagen. Pasivo es o por difusión simple o por difusión facilitada. Se da a favor del gradiente. A favor del gradiente. ¿Qué es eso? A favor del gradiente significa que van a pasar de donde hay más a donde hay menos. Va a pasar, hay un gradiente. ¿Sí? A favor del gradiente. Y está el otro tipo de transporte, el transporte activo. Y el transporte activo se da principalmente por una bomba que la tenemos en todas las células. Todas las células de nuestro cuerpo tienen esta bomba. ¿Alguna vez lo pudieron haber escuchado a sus hijos cuando están estudiando en la escuela? La bomba sodio-potasio. Es una bomba que requiere de ATP. Pero la bomba transporta hacia afuera 3 sodios y hacia adentro 2 potasios. Y esa bomba está en todas las células. Es una bomba que transporta sodio hacia afuera, potasio hacia afuera. Toda célula que tiene adentro más. Las células del cuerpo lo que más tienen es potasio. Y afuera tiene potasio, sí, pero poquito. ¿Qué es lo que hay más afuera? Sodio, calcio. ¿Y adentro qué tiene la célula? Bueno, afuera también hay cloro. Y ahí se nivelan las cargas. Yo tengo cargas positivas, cargas negativas. Y adentro, el potasio tiene carga positiva. Entonces, ¿quién hace la carga negativa? Pero tiene que ser igual afuera que adentro. Las proteínas. Las proteínas tienen carga negativa. Y ahí se completan las cargas, dentro y fuera. Esto es lo que es la parte interna de la célula y esta es la parte externa de la célula. El eje es lo de afuera, el I es lo de adentro. ¿Qué me tengo que llevar? Tanto las neuronas como el músculo, que es lo que tiene más adentro, potasio. ¿Y qué otra cosa tiene adentro? Proteínas, proteinatos. ¿Y qué carga tienen los proteinatos? Negativa. Y el potasio positiva. Se equilibran las cargas adentro. Pero afuera tiene que haber equilibrio también. ¿Qué es lo que tengo más afuera? Sodio,
sodio, pero también que tengo calcio, cloro. Entonces, ¿dónde? Para ver si me están comprendiendo para poder explicar esto. Si yo tengo más sodio afuera, ¿el sodio qué tiende a hacer en la célula? ¿A entrar o a salir? Si yo tengo más sodio afuera. De mayor a menor, entra. Entra, perfecto. Entra. ¿Y eso es difusión por transporte? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El sodio por concentración tiende a entrar a la célula, porque está más adentro, afuera que adentro. ¿Y el potasio? ¿Qué tiende a hacer el potasio normalmente? Si adentro hay más que afuera. Entonces tiende a salir. Tiende a salir. Por eso que en reposo el potasio se fuga siempre. Siempre hay fuga de potasio. Siempre hay fuga de potasio. Porque el potasio tiende normalmente en la célula a salir porque afuera hay menos. Para tratar de equilibrar la carga del potasio. ¿Me están siguiendo? Nuestro cuerpo es equilibrio. Para que nuestro cuerpo funcione bien tiene que estar siempre en homeostasis. Es como una balanza. Si la balanza se inclina, se perdió el equilibrio. Siempre tiene que estar así. Entonces nuestro cuerpo tiene cargas negativas ahí adentro, iguales que cargas negativas, positivas y negativas afuera. Entonces, voy de nuevo, el sodio tiende por gradiente a entrar. ¿Por qué? Porque está más afuera que adentro. Y el potasio tiende a salir. ¿Por qué? Porque siempre tengo más potasio dentro de la célula, por eso sale. ¿Qué creen que le pasa al calcio? Si está más afuera que adentro. Miren la imagen. Si tengo más calcio afuera, el calcio tiende a entrar. ¿Y esto cómo se le llama? Gradiente. La fuerza que hace que un ion se mueva es el gradiente. ¿Y por qué se mueve? Porque hay más afuera que adentro. ¿Y por qué sale? Porque hay más adentro que afuera. ¿Me expliqué? Entonces, la difusión se da a favor del gradiente. A eso es que me refiero. A favor. ¿Y qué pasa con el cloro si es negativo? Ah, bueno, muy buena pregunta. Vamos, porque el cloro lo tenemos que analizar por concentración y por carga. Él tiene carga negativa. Pero tiene concentración más grande ¿dónde? Afuera. Entonces, por concentración, ¿tiene que entrar o salir? Va a entrar. Va a entrar. Y pregunto, ahora me están captando, me gusta esto. Entra por concentración. ¿Y qué hace? Si entra y él tiene carga negativa, la célula se va a hacer ¿más negativa o menos negativa? Si él entra. Más negativa. ¿Cómo se la célula si entra el cloro? Más negativa. Y si el potasio sale por gradiente, ¿qué le va a pasar a la célula si las cargas positivas salen? Se va a quedar más negativa. Se va a quedar más negativa. No sé si me lo están viendo. O sea, los iones se mueven por gradientes eléctricos, carga, por gradientes de concentración, cantidad. Pero ella misma crea. Entonces la pregunta que usted me dice, por gradiente de concentración, el cloro tiende a entrar. Pero por gradiente eléctrico él tiende a salir. Para evitar que la célula se haga más Es que grande. eso es lo que iba a preguntar, pero él crea un balance en lo que entra y lo que sale para evitar que sea la carga negativa. Siempre que se alteran los iones, se activan mecanismos para volverlos a equilibrar. ¿Sí? Porque si no se produce un cambio en la excitabilidad de la célula. ¿Me estoy explicando? Por acá. El calcio, por gradiente, ¿entra o sale? Entra. Por gradiente de concentración. Ahora por carga, por gradiente eléctrico. Sale. De adentro sale. Sale. Se queda afuera. ¿Se queda afuera? Sí. Si la célula es negativa, Él tiene que entrar a un balance. tiene que entrar, porque si la célula tiene carga negativa, él al entrar con su carga positiva. O sea, Pero ¿por qué el cloro sale? Porque al tener carga negativa no crea ese balance, hace a la célula más negativa, por eso es que tiende a salir. Otra pregunta, si usted te refiere a carga negativa con el cloro, o sea, que él entra y después sale, obviamente, ¿no? Es porque la proteína es negativa también. Las proteínas tienen carga negativa, por eso que las proteínas están dentro de la célula, porque ellas por su tamaño y su carga no pueden atravesar la membrana celular. Por eso que la célula normalmente está cargada negativamente, por esas proteínas que por su tamaño normalmente y por su carga no salen de la célula. ¿Sí?
¿Me estoy explicando? ¿Cuál es el otro tipo de transporte? Activo. Y me lo llevo. Un transporte activo es que requiere de energía. ¿Y de dónde viene la energía? Del ATP. La energía que viene del mitocondrio, el ATP. Entonces, ¿a través de qué mecanismo se da el transporte activo? A través de la bomba sodio-potasio. ¿Y qué me llevo? La bomba sodio-potasio es una bomba de ATP que saca 3 sodios, introduce 2 potasios. Y eso nos ayuda a mantener las concentraciones de sodio y potasio dentro de las células. Y la bomba por eso que es importante, porque al sacar sodio mantiene la concentración elevada de sodio y al meter potasio mantiene las concentraciones elevadas de potasio dentro de la célula. Es decir, que la fusión, el transporte pasivo se hace naturalmente por la carga que el mismo trae, pero acá la bomba es la que se encarga de nivelar. Por concentración y por carga. Porque aquí se da en contra del gradiente. Contra el gradiente, correcto. Voy de nuevo. Aquí se da a favor de más a menos. Aquí es en contra, porque tú estás viendo que la bomba saca el sodio. Y lo normal es que el sodio entre. Pero al sacar el sodio, ella ayuda a mantener los niveles de sodio afuera, para que se mantenga el equilibrio de las cargas. Entonces nuestras células siempre están en equilibrio. O sea, todas hacen la misma función al mismo tiempo o sea, miles de células. Todas tus células del cuerpo, para que estén en equilibrio, están haciendo eso. El reposo, antes que te actives, el reposo, las células pasivamente están sacando potasio, porque él tiende a salir, porque está en mayor cantidad adentro. Y la bomba que está haciendo en las células para que se mantenga el reposo, saca el sodio para mantener el sodio y mete el potasio para restablecer ese potasio que está saliendo. Está saliendo naturalmente. ¿Me expliqué? Entonces, eso es lo que está pasando. Pero cuando se alteran los iones, se altera la estabilidad. Cuando yo tengo hipocalemia, ¿cuándo puedo caer en hipocalemia? Una raptomiólisis por exceso de ejercicio. Esas personas que entrenan y no le dan recuperación al músculo. Se rompe la fibra muscular y ¿qué es lo que va a salir del músculo hacia la sangre? Potasio. ¿Y qué va a pasar si el potasio está elevado afuera? El cuerpo va a tender a regular esa alteración. Porque el músculo se rompió, la fibra se rompió y empezó a sacar potasio a la sangre. Si el potasio aumenta en sangre, ¿qué creen que va a pasar a nivel de la célula? Para poder equilibrar ese potasio. La célula va a tender a ¿qué? A sacar o a introducir potasio. Para poder equilibrar ese exceso. Introducir a la misma célula. Entonces, una hipercalemia, que es lo que se le llama clínicamente al aumento del potasio, el potasio tiende a entrar. Entonces, al entrar más carga positiva, la célula se empieza a hacer menos negativa. No sé si me expliqué. Porque la célula normalmente, ¿cómo es? Negativa. ¿Cómo está la célula por dentro normalmente? Negativa. ¿Por qué? Por las proteínas, por la bomba que está sacando el sodio. Y la bomba está sacando sodio y está sacando, el sodio tiene carga positiva, el potasio tiene carga positiva, pero a pesar de que está sacando y metiendo cargas, está afectando más la salida de sodio. O sea, que está sacando más cargas positivas que lo que está metiendo. Eso ocasiona que predominen las cargas negativas de las proteínas. ¿Me explicó? ¿Me explico? Entonces, no sé. ¿Cuántos tipos de transporte hay en la célula? Dos. Pasivo. Pasivo. ¿Y el pasivo cómo se lleva a cabo? Por difusión. ¿Qué es difusión? Paso sin problema, de mayor a menor, paso sin problema. Y facilitado es que uso una proteína que me ayude a transportar esa sustancia o ese ion al otro lado. ¿Sí? Y está el otro tipo de transporte, el activo. Pero el activo requiere ¿de qué? Energía. De energía. Y ahí hablamos de quién, de la bomba sodio-potasio. Vamos a verlo con un esquema más interactivo. Aquí estamos viendo la membrana fosfolipídica. ¿La están viendo? Aquí tenemos la TPasa. Es decir, esta TPasa, ¿qué está haciendo? Sacando sodio e introduciendo potasio. ¿Qué está haciendo? Sacando sodio, 3, introduciendo 2 potasios. ¿Esto qué transporte es? Activo. ¿Por qué? Porque para que esas moléculas que se están moviendo salgan y entren, se requiere ¿de qué? De ATP.
Siempre que vean ATP, transporte activo. ¿Y cómo es el transporte? ¿A favor o en contra del gradiente? A favor o en contra. En contra. Acuérdense de la bomba. La bomba está haciendo que está sacando el sodio y está metiendo el potasio. O sea, es en contra. ¿Sí? Están utilizando energía para poder hacer esto. Voy para acá. ¿Aquí qué es? Miren. Miren. ¿Qué tipo de transporte es este? Pasivo. Pero ¿y este de qué tipo es? Simple o facilitado. Están viendo que él está pasando sin problema por la membrana fosfolipídica. Eso pueden ser los lípidos, los gases, los alcoholes. Ellos atraviesan la membrana fosfolipídica por difusión simple. Por difusión simple. ¿La están viendo? Pero ¿y este de aquí? La de proteína. Para que esta molécula entre yo necesito una proteína. Entonces es transporte pasivo, pero por difusión facilitada. ¿Eso me está quedando claro? Sí. ¿Sí? ¿Segurísimo? Entonces siempre que veo la bomba... Y ahí es a favor. ¿Dónde? Aquí sí es a favor. Aquí sí es a favor. Pero uno es sin problema, el otro uso como un carrito que me lleva para el otro lado. ¿Sí? Pero siempre es a favor. Ese es transporte pasivo. Y esta es a través de... Esta es una proteína. Por ejemplo, esta proteína puede... Miren, esta proteína puede estar transportando sodio y glucosa. Pero ¿qué pasa? El sodio normalmente tiende a entrar. Porque tengo más sodio afuera que adentro, ¿verdad? Entonces el sodio entra sin problema a favor del gradiente. Pero la glucosa normalmente no entra así tan fácil. Entonces la glucosa aquí está utilizando la energía que genera el sodio, la entrada del sodio para ella poder entrar. Ella se está aprovechando del sodio para poder entrar, está buscando ayuda. Entonces ese es un ejemplo clásico del mecanismo que usa la glucosa para entrar a la célula, a través de una proteína. La glucosa no puede entrar así a las células musculares ni al tejido adiposo. Siempre lo hace a través de una proteína transportadora. ¿Me expliqué? Y aquí la glucosa, como ella normalmente está entrando en contra del gradiente, ¿a quién está usando para entrar? Al sodio. No usa ATP. No, ese es transporte activo secundario, es otro tipo de transporte activo, que no usa ATP, sino el gradiente que genera otro ion. ¿Me expliqué? Profe, explíqueme detenidamente el gradiente. Eso es para quedar claro del gradiente. El concepto gradiente es una fuerza que mueve a una sustancia de un lado al otro. Okay. El gradiente se va a dar siempre de un área de mayor a un área de menor. Siempre que haya una fuerza que haga que esas moléculas se muevan de donde hay más al otro lado, se llama gradiente. Sea negativo o positivo. Si hay más Entonces, negativo, hay gradientes de concentración y hay gradientes eléctricos. Los gradientes eléctricos es por carga, que es lo que antes te trataba de decir. Aquí el cloro, por gradiente, sale por carga, pero por concentración entra. ¿Por qué? Porque donde hay más cloro, afuera que adentro. Okay. ¿Cómo decide cuándo es por carga o cuándo es por gradiente? Bueno, de como son concentración? moléculas que tienen las dos formas de atravesar la membrana, ellas utilizan cualquiera de los dos mecanismos de transporte. Dependiendo de lo que necesite. Dependiendo de la alteración que se produce en la célula. Porque antes el ejemplo que les di fue este. ¿Cuál fue el ejemplo que les di? Estoy haciendo ejercicio. Tengo 2, 3, 4 semanas haciendo ejercicio sin parar y no le estoy dando descanso a ese muchacho. ¿Qué pasó? Le da una rhabdomiólisis, que ese es uno de los riesgos de hacer ejercicio de forma continua y extrema. Entonces, ¿qué pasa? La fibra muscular se rompe. Y al romperse la fibra muscular, la fibra va a sacar todo lo que tiene adentro. Encima, ¿qué va a sacar? Potasio, porque eso no se puede olvidar. ¿Qué es lo que tienen las células adentro en mayor cantidad? Potasio. Usted por lo menos tiene que saberse eso. Adentro que hay más, potasio. Y afuera, menos. Afuera que sí hay más, sodio. Y esos iones se van a mover a través de la célula, dependiendo de cómo estén. ¿Sí? Ya sea por gradiente de concentración o ya sea por gradiente de luz. ¿Eso está quedando claro?
Entonces miren el ejemplo que les di. Se rompió la fibra muscular y la fibra sacó todo lo que tenía adentro. Se rompió. Sale potasio. Aumentó el potasio en la sangre. Tengo hipercalemia. ¿Qué hace la célula para equilibrar? Porque nuestro cuerpo empieza a equilibrar mecanismos para que eso se... ¿Qué pasa si tengo mucho potasio afuera? Entonces, él va a entrar porque tengo más afuera que adentro. ¿Sí? ¿Me están explicando? Entonces, al entrar, ¿el qué carga tiene? Positiva. Si la célula normalmente es negativa por las proteínas y ahora entra más potasio, ¿qué va a pasar con la negatividad de la célula? Se va a hacer menos negativa. La célula se va a hacer menos negativa. Y si la célula se hace menos negativa, la célula se va a hacer más excitable. Va a responder más rápido. ¿Sí? Si la célula se hace más negativa, se hace menos excitable. ¿Eso está quedando claro? Si se hace más negativa, Si se hace más negativa, se va a hacer menos excitable. Pero si se hace menos negativa, que es lo que está pasando aquí, porque ahora el potasio está aumentado afuera, él a favor del gradiente va a entrar, la célula va a quedar con más carga positiva de la que tenía. Así que se va a hacer ¿cómo? Menos negativa. No es que se va a hacer positiva, se va a hacer menos negativa. Eso es lo que iba a preguntar, la palabra es menos negativa, no una sola. Va a llegar un momento en que si siguen entrando muchas cargas positivas, la célula se puede, como pasa con el sodio, si entra mucho, acuérdate que el sodio está más fuera, si empieza a entrar mucho sodio, la célula va a llegar un momento en que alcanza un valor positivo. Y es más excitable todavía. ¿Me expliqué? Te digo que la célula se hace más excitable o menos excitable cuando La célula se va a hacer más excitable entre menos negativa sea por dentro, y se va a hacer menos excitable entre más negativa sea por dentro. ¿Y cuál es la consecuencia que sea más excitable la célula? La consecuencia que sea más excitable. Ajá. Bueno, estas alteraciones en los iones. Si hay alteraciones normalmente los iones deben estar en equilibrio. Y normalmente la célula va a responder si tú le aplicas un estímulo. Sí, Pero si ahora tienes un desbalance en los iones, sodio, potasio, cloro, calcio, eso va a cambiar la excitabilidad de la célula. Entonces la célula va a requerir o de un estímulo mayor para que el músculo se contraiga o de un estímulo menor para que el músculo se contraiga. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hasta aquí estamos claros? De lo que yo he hablado. ¿Sí o no? Ahí vamos, porque estamos cantando. ¿Seguro? Más o menos. ¿Qué es más o menos? Yo no quiero que esté más o menos con lo que he explicado. Porque cuando vayamos con la diapositiva número 20, ya se me olvidó de Es normal. Miren que estoy tratando de ir suavecito, No, ustedes no hay que vayan gastar. anotando para que ustedes vayan. Ahorita vamos a tener un proceso para que puedan comer y vengan con energía, ¿sí? Pero como empezamos a las 6, denme tiempito para poder llegar por lo menos a una diapositiva más. Pero acá el copero me dice, Profesora, entonces, ¿qué se busca? La homeostasis siempre, la homeostasis en la célula. Es lo que se busca con todos esos movimientos. las células siempre están en homeostasis. Eso es lo que se busca con esos movimientos. El cuerpo entonces activa mecanismos para regular si se altera. ¿Sí? profesora, nosotros tenemos la capacidad de percibir esos cambios a esa profundidad de la célula. O sea, si una célula tiene un problema como el que usted ha descrito, se siente, no lo siente. Bueno, lo sientes. Si tú, por ejemplo, puedes tener signos clínicos que te indican que hay una alteración en los iones. Por ejemplo, cuando tú tienes alteración del calcio, tú puedes tener calambres, sensaciones de adormecimiento en las manos. Se te duermen las manos. Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo ejercicio y tú sientes que te dan tétanos, contracciones dolorosas, muchas veces están asociados por cambios en estos iones. O no estás hidratado, o los niveles de potasio, o los niveles de calcio tampoco están bien, ¿verdad? Entonces sí tienes signos clínicos que se evidencian. Calambres, parestesia, que son signos, por ejemplo, de temblores, hormigueos, adormecimiento. Por los iones, más. Por los cambios en los iones.
¿sí? Acuérdense que nosotros somos 60% agua, nuestro cuerpo es agua, y si también estamos deshidratados, eso altera las concentraciones porque los iones se concentran porque hay menos agua, ¿sí? Entonces nosotros, vuelvo y digo, estamos siempre en homeostasis, en equilibrio. Cuando se altera algo, el cuerpo busca mecanismos para regular. Entonces, esto que tengo aquí, ¿qué es? Esto es lo que explica el transporte pasivo por difusión simple. Ustedes antes vieron que los iones o atraviesan la membrana fosfolipídica de forma simple o utilizan una proteína transportadora para poder moverse de un lado al otro, que es difusión facilitada. Entonces, ¿de qué depende la difusión simple? A ver, ¿de qué depende que se dé la difusión simple? De que haya un gradiente, que es lo que me acababa de explicar. Va a haber difusión simple siempre que haya una diferencia de concentración. ¿Qué otra cosa influye sobre la difusión? Que la membrana sea permeable. Porque si la membrana es impermeable, no va a dejar pasar nada. Y la membrana normalmente, ¿a quién es permeable? Al potasio, al sodio y al cloro. ¿Me siguen? ¿Qué otra cosa influye sobre la difusión? El peso que tengan las moléculas. El área de la superficie de la membrana, entre mayor área haya, mayor difusión de los gases. Y el espesor, si la membrana se vuelve gruesa, va a dificultar el paso de los iones a través de ella. Entonces el espesor es un factor que determina qué tan fácil difunden los iones a través de la membrana. Entonces me llevo algo. Los iones se van a mover de dos maneras, de forma pasiva o de forma activa. Siempre que me dicen activo es porque es en contra del gradiente o requiero una bomba con ATP o requiero de otro ion para poder entrar. Y siempre que es pasiva es que o pasa sin problema, siempre que sea a favor del gradiente, o utiliza una proteína transportadora y eso, ¿cómo se le llama? Difusión facilitada. Si eso me lo están comprendiendo, me están entendiendo algo. Los canales, yo no les dije que había membranas y proteínas. Las membranas que tenía colesterol, proteína, glucolípidos y ¿qué otra cosa tenía? Canales. Los canales son proteínas integrales y son selectivas. Algunos canales son específicos para el sodio, algunos canales solo dejan pasar potasio, otros dejan pasar dos iones. Tienen un diámetro, tienen un tamaño, una forma y tienen carga eléctrica. Normalmente tienen carga eléctrica en la superficie interna de ellos. Miren, esta es una proteína que está en la membrana fosfolipídica. Miren que ya estaba cerrada, pero cuando esta molécula llega y se une a ese sitio que tiene la proteína como si fuera la llave de la puerta, ¿qué pasa? Se abre y deja entrar y pasar los iones. Son los glucolípidos. No. En este caso sí, los glucolípidos. Entonces poseen compuertas que se abren o se cierran y que permiten que los iones puedan entrar. Esa es la función de los canales, el movimiento de iones a través de ellos. ¿Eso está quedando claro? Eso está en todas las células. Por aquí, Luis. ¿Estás recordando? Sí. Profe, lo morado que se mueve ahí es. Eso puede ser una hormona o puede ser un neurotransmisor. ¿Cómo se come eso de neurotransmisor? La palabra neurotransmisor viene de las neuronas, sustancias que se liberan de las neuronas. Cuando esa sustancia llega al canal y se une al canal, el canal se abre y deja pasar los iones hacia adentro o los deja salir. Profe, una pregunta. Por ejemplo, usted mencionó que el cloro es negativo, el potasio es positivo y el sodio es positivo, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que, por ejemplo, esas se conviertan en signos contrarios? ¿Esto puede suceder? ¿O siempre van a ser el cloro va a ser negativo y el potasio va a ser positivo? Los iones no cambian su carga. No Carga cambian su siempre es la carga. misma. O sea, siempre van a tener Eso es ya la parte química de la molécula. El calcio carga positiva, el sodio carga positiva, el magnesio carga positiva, el cloro tiene carga negativa, las proteínas tienen carga negativa. Ellas no pueden cambiar su carga. Eso es como moléculas ya están así.
químicamente hablando. Eso sí no cambia, la carga no. Si cambiara entonces, ¿Qué vemos aquí? Lo mismo. ¿Esto qué es? Estoy viendo la membrana fosfolipídica, el sándwich, ¿verdad? Y estoy viendo una proteína, que es la verde. ¿Qué estamos viendo aquí? Que esa proteína está cerrada. Y al estar cerrada, esa molécula no puede entrar. ¿Cuándo se abre el canal? Por eso que es selectivo a ciertos iones. Cuando el ligando, se le llama ligando, o la sustancia que puede ser una hormona o un neurotransmisor, se une al sitio específico del receptor. Cuando ese ligando se une allí, ¿qué pasa con la compuerta? Se abre y entonces el ion puede entrar. En este caso, este es un ejemplo de cómo entra el sodio. Este es un canal de sodio. ¿Sí? Allá estamos viendo que hay un gradiente electroquímico, un gradiente de concentración. Las moléculas se van a mover, ¿de dónde hay más? Este receptor que está en la membrana fosfolipídica es el que vamos a ver aquí en la clase, porque ese es el canal que se abre para que el músculo esquelético se contraiga. ¿Cómo se llama ese canal? Se llama canal con receptor nicotínico. Viene de la nicotina, se le llama nicotínico. Receptor o canal nicotínico. Se representa así. Miren que es un canal y él tiene unas subunidades. ¿La están viendo aquí? Tiene unas unidades alfa, beta, gamma y epsilon. No se las tienen que aprender, para nada. Pero él tiene unas subunidades en la parte superior de él. ¿Y cómo es el canal? Ancho afuera y angosto cuando va atravesando la membrana. ¿Lo están viendo? En este momento él está cerrado. Pero ¿qué pasa cuando llega la acetilcolina, que es el neurotransmisor que produce la contracción del músculo esquelético? Una sustancia Acetilcolina, que se sintetiza en diferentes partes del sistema nervioso y que cuando se une y se libera del nervio y se une a la fibra muscular, hace que entonces el músculo se active. Aquí viene la acetilcolina y él se une al sitio específico del receptor. ¿A qué sitio específico se une la acetilcolina? A las subunidades alfa del receptor. Y en el momento que se une allí, porque es un ligando, se unió, ¿qué le pasó al canal? Es como la llave. Se abrió el canal y entonces miren lo que entró. Sodio y ¿qué salió? Potasio. Eso es lo que saca ese canal. Entra sodio y les pregunto yo ahora, si entra sodio, ¿qué carga tiene sodio? Sodio positivo. Entonces la célula, ¿cómo se va a hacer? Más excitabilidad. No, ¿cómo se va a hacer la célula si empieza a entrar carga positiva? Menos Digo, se va a hacer menos negativa, pero está entrando carga positiva. Y la célula se va a hacer más excitable. La célula se va a excitar. La célula va a responder. ¿Me están captando? ¿Me están captando? ¿Sí? Por eso es que nosotros, ¿por qué si me pellizcan yo siento? Porque se te activa el hueso. ¿Por qué si me tocan por aquí yo siento el estímulo? Tacto. Activa las neuronas, sale el neurotransmisor, se une al receptor, se abre el canal y empiezan a entrar los iones. La célula se excita. ¿Sí? Yo digo que cuando se une el neurotransmisor de acetilcolina, se contacta. Cuando la acetilcolina se une a la subunidad, no se tiene que aprender eso, no pretendo preguntarle eso. Pero es como si tú tuvieras la puerta y la llave. La puerta es el canal. ¿Cómo se llama la puerta aquí? Receptor nicotínico. Ese que está ahí, el CNM. ¿La acetilcolina de dónde se libera? De la neurona que inerva el músculo. Esa acetilcolina se une a un sitio específico del receptor. ¿A qué sitio específico del receptor se une la acetilcolina? A la subunidad alfa del receptor. Y cuando él se une allí, ¿qué pasa con el canal? Se abre. ¿Y qué entra? Sodio. Y la célula va a cambiar su carga. De estar negativa, al estar entrando carga positiva, empieza a hacerse positiva, se excita la célula. ¿Eso está quedando claro? Eso le hace bien, profe, que la célula al convertirse en más positiva, le hace bien o le hace mal. Bueno,
Bueno, es que la célula, entre más carga positiva se da, la célula va a empezar a responder a ese estímulo y va a desencadenar lo que entienden los nervios, el potencial de acción. El potencial de acción, esa electricidad que uno a veces dice, me siento que me está... Esa electricidad que pasa por los nervios se llama potencial de acción. Y ese potencial de acción, ¿a dónde llega? Al botón del nervio. Se libera y se une al músculo. Y se activan mecanismos en el músculo que hacen que él se contraiga. Porque el músculo, si usted no lo estimula, el músculo esquelético, si usted no lo estimula, él no va a contraerse. A diferencia del músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, si usted no le aplica estímulo, se contrae y se relaja. Y si usted le aplica estímulo, también, porque es un músculo automático, ¿sí? Tiene automatismo. Sí, es. Aquí que estamos viendo, lo mismo. Un canal que se le llama ligando. ¿Por qué es ligando? Porque él se abre con una sustancia. En este caso, el neurotransmisor que se liberó del nervio, acuérdense que el músculo no se va a activar si no se libera esa sustancia del nervio y esa sustancia no se une al receptor que está en el músculo. Eso tiene que pasar. Ese es el switch, la sinapsis que se tiene que dar. Cuando este ligando se une al sitio específico, se abre el canal. A esto se le llama activación directa. Esto se le llama activación directa. El canal se abre directamente cuando el ligando se une al sitio específico del receptor y él se abre. Esto se llama activación indirecta. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa aquí. ¿Dónde está el canal? Acá. ¿Por qué es indirecto? Porque la sustancia viene, lo que se libera de la neurona, se une al receptor, pero ese receptor está acoplado a una proteína. Entonces, cuando esa proteína libera un segundo mensajero, es que se abre el otro canal. Entonces es más complejo. Sería una indirecta. Esa es una activación indirecta del canal, porque el canal no se está abriendo de una vez, sino que requiere de una sustancia para que se abra. No sé si me estoy explicando. Los canales se abren de forma directa o de forma indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando la misma sustancia abre el canal. ¿Y cuándo es indirecta? Cuando la sustancia se une al receptor, pero este receptor está unido a una proteína que libera un segundo mensajero. Y este segundo mensajero es el que abre el canal. ¿Sí? Entonces, los canales se abren de forma directa o indirecta. Ya vamos a ir al proceso. Y antes que se vayan para el receso, yo quiero que comprendan que en las células se producen 4 tipos de potenciales eléctricos. 4 tipos de potenciales eléctricos. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de aquí ahorita? Que la célula, ¿cómo es normalmente, chicos? ¿Cómo es? Negativa. ¿Y por qué es negativa? Por las proteínas. ¿Y por qué otra cosa es negativa? Porque tiende a salir el potasio, y al salir potasio la célula se empieza a quedar negativa. ¿Y por qué otra cosa es negativa? Por la bomba. Porque la bomba, ¿qué hace? Saca más cargas positivas que lo que introduce. ¿Me expliqué? Estas son las 3 razones por las cuales la célula en reposo es negativa. ¿Qué me tengo que llevar? Que las células en reposo, antes que se activen, ¿cómo están? Negativas por dentro y positivas por fuera. Eso es una célula y así es que están. Y a esa diferencia de cargas, ¿no hay una diferencia de carga? Negativa dentro y positiva afuera. Sí. A esa diferencia de carga es lo que se le llama potencial de estado estacionario. O sea, el potencial de reposo. ¿Cómo hacerlo así? Estacionario o de reposo. Pónganlo en su libro. La diferencia de carga que hay en la célula, la diferencia de carga que tiene la célula, a esa diferencia de carga, ¿cómo se le llama? Potencial de estado estacionario o de reposo. ¿Y cuál es el símbolo? Es potencial de reposo, pues a potencial de reposo. ¿Se le llama? Potencial de reposo o potencial de membrana. Y se representa con esta letra. ES. ES. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro?
Exactamente. Mírenlo aquí. Exactamente 2. Miren aquí. ¿Cómo está la célula antes que yo le aplico un estímulo? Negativa. Negativa. Entonces, ¿cómo es? Negativa. En los nervios, el ES es de menos 70 milivoltios en los nervios. Y en el músculo es de menos 90, pero siempre es negativo. Siempre es negativo. ¿Por qué? Por esto que ya les dije. Por la permeabilidad, por la bomba, por las proteínas. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa isoeléctrica, esa polaridad que tiene la membrana, esa diferencia de carga? ES. ¿Y qué significa ese, profe? Potencial de reposo o potencial de membrana. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a mí me toca? Se produce un ligero cambio. De repente a mí me tocaron aquí y yo hice así, ¿verdad? No es lo mismo que lo que dije. Se produce un ligero cambio en el potencial de estado estacionario. Y ese ligero cambio, eso es lo que estoy diciendo, estaba negativa, ¿y qué le pasó? Cambió ligeramente. Ese ligero cambio que sufre la célula cuando usted le aplica un estímulo que es menor que el estímulo umbral, se le dice umbral porque es el mínimo estímulo que yo percibo algo, a este ligero cambio del ES se le llama potencial local. Potencial local. Y les pregunto, chicos, cuando pasa esto, la célula se está haciendo más negativa o menos negativa. Menos. Menos negativa, porque usted está viendo que se está moviendo para acá, se está haciendo menos negativa. Pero si se moviera para acá, Más negativa. se hace más negativa. Por eso que los potenciales locales pueden ser de dos tipos. Menos negativo o más negativo. Cuando es más negativo, se le dice a la célula está hiperpolarizada. La célula se hizo más negativa. ¿Hiper de qué? De aumento. Se hizo más negativa. ¿Cómo se le llama? Hiperpolarizada. Pero si la célula se hace menos negativa, ¿cómo se le va a llamar? Hipopolarizada. ¿En cuál de los dos casos hay más probabilidad de que la célula responda? Si se produce un potencial local de hipo o de hiper. Hipo. Mientras menos negativa se haga la célula, más rápido ella va a responder. Ese es mi segundo potencial. ¿Y cuál es el tercer? Este es el potencial local. Después de aquí nos vamos al potencial local. El tercer potencial, y este puede ser de hipopolarización o de hiperpolarización. ¿Qué pasa cuando la célula llega aquí? Miren, la célula llegó aquí. ¿Están viendo la línea punteada? Sí. Esa línea punteada representa un punto en la célula en donde una vez que se alcanza, la célula sufre un cambio abrupto. La célula se vuelve casi que positiva. Ese mínimo, ese voltaje al cual la célula responde y se genera una respuesta es lo que se le llama potencial umbral. Potencial umbral. Y de una vez que la célula alcanza ese momento aquí, ¿qué pasa? La célula empieza a hacerse ¿qué? Miren la cara. Positiva. Positiva. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Está entrando sodio. Bastante sodio. Y entonces esta fase en la que se empieza a hacer positiva, ¿cómo se le llama? Porque ella estaba hipopolarizada y empezó a entrar carga positiva. Hiperpolarizada. Despolarizada. ¿Qué significa eso? Que la célula se volvió positiva, se dejó de ser negativa. ¿Me estoy explicando con los términos? Porque polarizada, ¿qué significa? Que es negativa adentro, positiva afuera. Entonces la célula se puede hacer o menos negativa, hipopolarizada, o más negativa, hiperpolarizada. Entre más se hiperpolariza la célula, menos existe
excitable es. Entre más se hipopolarice y se alcance de U, más rápido va a responder. Entonces, una vez que alcanza ese punto o ese voltaje a la cual la célula responde y que entra sodio, la célula, ¿qué le va a pasar? Se va a despolarizar. Profe, pero usted dijo que ese canal entraba sodio y salía potasio. Sí, lo dije. Cuando la célula se despolariza pasa eso. Empieza a entrar mucho sodio, pero también empieza a salir potasio. Usted dirá, pero si empieza a salir potasio, la célula se va a hacer negativa. No, porque está entrando más sodio Que potasio salió en ese momento. 2, 3, 2 y 3. Está entrando más sodio que potasio. Entonces la célula se despolarizó hasta que llegó un punto donde ya el canal se cerró. ¿Qué canal? El de sodio. Y si el canal de sodio se cerró, ya no va a entrar más sodio, ya cerré la puerta. Pero entonces se abre la compuerta del canal de potasio. ¿Y qué pasa si se abre la compuerta del canal de potasio? La célula empieza a hacerse negativa, empieza a recuperar su polaridad. Esta fase del potencial de acción, porque esta respuesta que está aquí es lo que nosotros le llamamos potencial de acción, y eso es lo que viaja por nuestros nervios. ¿Qué es lo que viaja por nuestros nervios? El potencial de acción. Esta fase de aquí, que es cuando se activan los canales de potasio, se le llama fase de repolarización. ¿Y qué es re? Que volvió a hacerse negativa. ¿Qué es re? Se volvió a hacer negativa. Y miren que ella incluso se hace hasta más negativa de lo normal. ¿Están viendo? Sí. ¿Y quién la restablece? ¿Quién la restablece? La bomba. ¿Qué hace la bomba? Saca el sodio y mete el potasio. ¿Cuántos potenciales tienen todas las células? 4. Todas las células vivas tienen potencial estacionario y potencial local. Todas. ¿Cuál será la cuarta forma de acción? ¿Cuáles son los 4 potenciales que tiene la célula? El 1, potencial de reposo o de membrana. 2, potencial local. 3, potencial umbral. Y 4, el potencial de acción, que es la respuesta. Voy de nuevo. Profe, copia Potencial de estado estacionario, potencial local, potencial umbral, y este cuál es? Potencial de acción. El primero se llama estacionario. El cuarto. Potencial de reposo, el primero. Potencial de acción. El primero era Potencial de reposo. de reposo. Es que lo tienen que identificar. Potencial de reposo es cuando la célula está negativa o positiva. Cuando aplicamos un estímulo leve, ese estímulo puede hacer que la célula se haga más permeable al sodio o más permeable al potasio. Si ese estímulo que yo apliqué se hace más permeable al sodio, ¿qué va a entrar? Sodio. Y la célula se va a hacer menos negativa. Pero si el estímulo que yo apliqué hace que la célula se haga más permeable al potasio o al cloro, entonces empieza a entrar cloro con carga negativa y empieza a salir potasio, la célula que le va a pasar se va a hacer más negativa. Va a hacerse menos excitable. Porque va a necesitar entonces un estímulo mayor para que ella pueda alcanzar este valor y desencadenar el potencial de acción. Entonces, chicos, lo que quiero que se lleven es que nuestras neuronas, lo que viaja por nuestros nervios, es el potencial de acción. Él es el que va a despolarizar la terminal del nervio y va a liberar el neurotransmisor. ¿Quién es el que va a hacer que se libere acetilcolina del nervio? El potencial de acción. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando yo le aplico un estímulo umbral o supraumbral. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Cuántos potenciales tiene la célula? 4. Cuando la célula está en reposo, ¿cómo se le llama ese potencial? Cuando la célula está en reposo, estacionario. ¿Cómo es la célula cuando está en estado estacionario? ¿Cómo? ¿Negativa por dentro? ¿Positiva por fuera? ¿Cuáles son las 3 razones que explican que es negativa?
¿Cuáles son las 3 razones que explican que es negativa? La proteína. ¿Qué proteína? La que está interna. La bomba de potasio, no es cualquier proteína. ¿Cuál es la otra razón? La permeabilidad. Es decir, que la célula se haga más permeable al potasio. ¿Y cuál es la otra? La otra razón es las proteínas. ¿Qué nada? Proteína. La proteína, la bomba y la... proteína, la bomba, La permeabilidad. Y la permeabilidad. La pregunta que hizo, que dio respuesta hace un ratito, ¿cuál era? Ay, ¿cuál fue la que? La que habló sobre lo que la bomba, la permeabilidad, el poder del cuerpo. Pregunté, ¿qué factores determinan que la célula normalmente en reposo sea negativa? Y les dije, son 3 cosas que dicen. La bomba sodio-potasio, la permeabilidad de la membrana, ¿qué otra cosa? Y las cargas negativas que tiene la célula. Nos vamos a un receso de media hora, pues, para que vayan a comer, a tirarse, a tomar agua. Por lo menos llegamos a los 4 potenciales. ¿Sí? Después de los 4 potenciales, ¿dónde vamos? Al músculo. Todavía el músculo no se ha contraído. Se liberó el Lo neurotransmisor. último que dijo de las células en reposo, ¿qué era? Lo último que dije, las células en reposo. Lo que él me preguntó fue, ¿qué factores son los que determinan que la célula en reposo sea negativa? ¿Cuál fue la permeabilidad. No, ya dije que no es eso. ¿Qué era? Bomba. Sodio potasio, bomba sodio potasio. Yo creo que otra cosa dije, no me acuerdo. Carga negativa que tiene la célula. Y la proteína. Ya, eso fue lo que se... La proteína que está adentro. Antes de eso, lo potencial Lo que local. hace Son las negativo. 7:27. Regresa. Antes de eso dijo el potencial local, umbral, el potencial de acción. Es que empezamos El tarde. potencial ya Ah, no, 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 hasta las 10. 15 minutos. No, bueno, 20. 20. 20. 20 está bien, profe.